Voy a presentar mi ensayo titulado Preguntas sin respuestas. ¿Qué he aprendido y cómo lo he aprendido? Evocando mis ideas previas, he de decir que antes pensaba que la escuela solo tenía la función de socializar, es decir, la función de transmitir conocimientos, ideas, costumbres, creencias, pero ahora sé que la escuela también debe educar. La educación se produce cuando el niño se cuestiona todo lo adquirido en el proceso de socialización, dando lugar a nuevos esquemas de pensamientos e ideas propias. Para que la escuela cumpla también la función de educar, debe fomentar en los niños y niñas el pensamiento crítico y la reflexión. Pero, ¿cómo se consigue esto? Pues es muy fácil, poniendo en práctica la estrategia de mi profesor y lo que da nombre a mi ensayo, es decir, hacer preguntas sin respuestas. Este aprendizaje lo he ido adquiriendo durante el transcurso de la asignatura, y es que durante la clase me ocurría algo muy curioso. Al inicio de los debates en clase, yo hablaba con soltura y aportaba mi opinión, una opinión de la que estaba totalmente segura, pero a lo largo del debate, el profesor iba haciendo cada vez más preguntas entrelazadas que ponían en cuestión la pregunta anterior, y para colmo, eran preguntas sin respuesta que se quedaban en un interesante, entiendo, vale, por parte del profesor. Era entonces cuando comenzaba a nadar en un mar de dudas, y es que necesitaba que el profesor diera la respuesta correcta, o dijera si lo que estábamos diciendo estaba bien o mal, o simplemente era un disparate. Esta situación me ponía nerviosa, estaba ansiosa por saber la respuesta del profesor para ir elaborando mis apuntes. Y es que claro, ahora me di cuenta de que yo solo he pasado por el proceso de socialización y no por el de educación. Por eso necesitaba que me dijera si lo que estaba pensando estaba bien o mal, y no daba la oportunidad a mi propia reflexión crítica. Pero con esta estrategia, el profesor conseguía que fuera todo el camino hasta mi casa, dándole vueltas al debate. Parece irreal, pero caminaba sumergida en mi propio mundo. Aunque suene gracioso, no era consciente ni de por la calle que caminaba, simplemente llegaba a casa por intuición. Al llegar, empezaba a contarle a mi compañera de piso sobre lo que habíamos hablado en clase, y continuábamos con el debate nosotras dos. Todo esto me parece increíble, porque cuando estaba en bachiller y llegaba a mi casa, de lo último sobre lo que tenía ganas de hablar era sobre la literatura o matemáticas que había dado en clase. Pero ahora es diferente, no es hablar de una materia en particular, es hablar sobre cuestiones de la vida, del entorno, de la cultura que tenemos, de nuestro sistema escolar. Tras leer, analizar y reflexionar sobre la lectura de Enguita y las aportaciones de José Manuel Esteves en su libro El sistema educativo ante la encrucijada del cambio social, he aprendido que nuestra sociedad ha sufrido un cambio intergeneracional como es la universalización de la escuela. Un cambio claramente perceptible al que aún el Estado, la institución escolar y muchos docentes no han conseguido adaptarse. Cierto es que hemos pasado de la educación selectiva a la educación general. Años atrás solo podían estudiar los niños privilegiados y ahora tienen acceso a la escuela todo el alumnado. La inclusión de las mujeres, los gitanos, los niños y niñas con necesidades especiales de apoyo educativo, incluyendo niños y niñas con necesidades educativas especiales en la escuela, ha creado muchos conflictos y sobre todo desconcierto en el profesorado. Analizando esta situación, creo que el problema viene desde más arriba, desde el gobierno diría yo, básicamente por dos cuestiones. Por un lado, porque la élite que rige nuestro país sigue atendiendo a la mayoría y no a la minoría, cuando lo ideal sería ofrecer igualdad de oportunidades ante los derechos, pero con un trato justo y desigual, ya que cada individuo tiene necesidades diferentes. Y por otro lado, porque todos los problemas sociales son llevados a la escuela, como por ejemplo, ante la falta de valores democráticos ciudadanos, implantaron la asignatura de Educación para la Ciudadanía, estando yo en la ESO. Ante los numerosos accidentes de tráfico, implantan la educación vial en la escuela. Ante la aparición acelerada de las nuevas tecnologías, implantaron las clases de informática, además de proyectores, pizarras digitales, que la mayoría de los profesores aún no saben ni utilizar. Como propuestas de mejora, recalcaría la formación continua del profesorado, para que sean capaces de enfrentarse a las nuevas exigencias sociales, lo que hará también decrecer el malestar de nuestro sistema educativo, y además, incentivar que todas las escuelas trabajen en comunidad de aprendizaje, ya que los maestros solos no pueden cargar con tanta responsabilidad social, y es que la educación de los niños y niñas
debe implicar a toda la comunidad, como es la familia, asociaciones, instituciones, ONGs, personal no docente. Además, estos cambios requieren administraciones comprometidas con la escuela pública, en el aspecto económico, recursos, condiciones de trabajo, ratios, imagen del docente, y maestros y maestras con mentes abiertas, dispuestos a establecer nuevas formas de enseñar que atiendan a las necesidades individuales de cada niño y niña. Sin ánimo de aportar una visión pesimista de nuestra situación actual, creo que también estamos sufriendo un cambio intrageneracional. Y es que son numerosos los cambios que se están produciendo entre generaciones en aspectos fundamentales como son la política, la cultura, economía, familia. Como ejemplos evidentes, recordaría la crisis económica que nos acomete con fuerza desde hace varios años. Las nuevas estructuras familiares que han surgido, familias monoparentales, padres y madres del mismo sexo, divorcios, y la evidente revolución política que observamos desde hace tan solo unos meses. En cuanto al papel de la escuela, y tras hablar del cambio social, es evidente que nuestra sociedad es dinámica. Otra cosa es que la escuela quiera adaptarse a los cambios sociales y cumpla el papel de transformadora. Aunque más que de escuela, yo pasaría a hablar de profesores y profesoras transformadores o reproductores, que son los que verdaderamente influyen en el alumnado. Hoy día, podemos encontrar profesores que se dedican a transmitir conocimientos, normas y a evaluar a todo el alumnado en las mismas condiciones mediante examen, pero también hay que nombrar a profesores que se van adaptando a las nuevas demandas sociales y que dan la oportunidad a los niños de cuestionarse la realidad mediante la reflexión, además de respetar el ritmo de aprendizaje de cada niño, la curiosidad inmediata, sus intereses y necesidades individuales, los sueños. En un futuro quiero ser una maestra transformadora que eduque a niños autónomos, capaces de desenvolverse en la vida misma. Todos estos conocimientos y aprendizajes que voy reflejando en mi ensayo no los he adquirido solamente tras las lecturas mencionadas anteriormente, sino además gracias al visionado del documental El Roure y la conferencia Aulas sin Puertas en nuestros proyectos de vida, en la que pude ver en directo a 3 profesoras comprometidas con su profesión, que trabajan diariamente para adaptarse a las nuevas generaciones, con innovaciones en los procesos de enseñanza, aprendizaje, en la que los libros de texto han pasado a ser proyectos que van creciendo con las curiosidades e intereses de los niños y niñas. Además de establecer rincones diversos, flexibles, a los que pueden acceder cualquier niño y niña, sin importar su edad o grupo clase. Tras la lectura de Félix Mareo, y al hablar de todo este cambio social y de la universalización de la escuela, emerge una necesidad urgente como es atender a la diversidad. Entonces me pregunto, ¿la universalización ha supuesto la integración o la inclusión del alumnado? Pues más bien la integración, porque los alumnos están ahí, dentro de la escuela, pero no son atendidos con respecto a sus necesidades, sino todo lo contrario, encaminados en la mayoría de los casos al fracaso escolar. Sé que hoy día es muy difícil que un maestro en el aula pueda cubrir la necesidad de 25 alumnos y alumnas. Por ello, una de mis propuestas de mejora es trabajar en comunidad de aprendizaje, porque el profesor pasa de estar solo a estar acompañado por monitores voluntarios, familiares, alumnos mayores, que desean apoyar al maestro en su labor. Las clases deben estar abiertas a cualquier persona que quiera colaborar, cualquier día y a cualquier hora, estableciendo nuevas formas de organización, como por ejemplo los grupos interactivos, que tratan de grupos de 4 o 5 niños que son acompañados por un adulto. De Carlos Escliar y su conferencia también he aprendido el valor de la diferencia, que en lugar de ser un obstáculo, es un aspecto enriquecedor. Por ello, me da rabia que estemos normalizados, porque ¿quién es normal? Personalmente no me considero normal, no soy igual que nadie, por tanto soy diferente. El problema sería que todos fuéramos iguales y tuviéramos las mismas habilidades y dificultades, por lo que no nos podríamos ayudar, pero por suerte no es así. Y al reflexionar sobre todo esto, no puedo evitar nombrar el emocionante caso de Rafa. ¡Qué ejemplo de superación! Y analizando su caso, me pregunto, ¿qué hace que el proceso de Rafa tenga un final feliz? Una vez más, lo vuelvo a decir, la implicación de toda la comunidad. En el vídeo podemos ver a Rafa, familiares, profesores, vecinos, psicopedagogos, profesionales de la administración, luchando por un objetivo común, la continuidad de Rafa en la escuela. Después de debatir en clase y leer los documentos del campus virtual, he aprendido que otro punto clave para el éxito educativo es tener altas expectativas de nuestro alumnado. En otras palabras, creer en ellos. Nuestros niños y niñas llegarán hasta donde nosotros creamos que van a llegar. Por eso nunca debemos poner techo a un alumno, ni en casos de privación sociocultural, ni en casos de niños con diversidad funcional,
Siempre debemos confiar en ellos y en sus posibilidades, dándoles el tiempo que necesiten para progresar, dejando a un lado las calificaciones numéricas y dando importancia a las cualidades del niño o la niña. Pasando a otro tema, tener la oportunidad de poder interpretar el conflicto de una manera diferente ha sido para mí otro aprendizaje de valor educativo gracias al trabajo grupal. Anteriormente, la concepción que yo tenía de los conflictos era totalmente contraria a la que tengo ahora. Siempre he asociado los conflictos con las peleas físicas, verbales o conflictos políticos, guerras, atentados. Esta idea que yo tenía desde pequeña la he mamado desde dos fuentes muy poderosas, como son por un lado la escuela y por otro lado los medios de comunicación. Estas dos fuentes influyen en nosotros de forma que siempre nos han presentado el conflicto como un hecho problemático, que debemos evitar y erradicar de nuestras vidas. Ahora entiendo el conflicto como un hecho natural, que se produce al intercambiar ideas, creencias, pensamientos diferentes y del que podemos enriquecernos y crecer como personas. Si, por ejemplo, un niño se frustra porque no le gusta leer, a lo mejor deberíamos pasar de culpabilizar al niño a investigar qué está fallando en el sistema de enseñanza. Es decir, interpretar los conflictos como una alarma que nos indica que algo no está funcionando correctamente. En un futuro, como maestra, aprovecharé los conflictos que surgen en mi aula o escuela como una oportunidad de aprendizaje, tratándolos en la asamblea, ya que este espacio es para mí la mente y el corazón del aula, un espacio en el que podemos dialogar, reflexionar, expresar nuestras emociones. Otro aspecto que he descubierto de mí misma gracias al vídeo ¿Te atreves a soñar?, colgado en el campus virtual, ha sido darme cuenta de que estoy en la zona de confort, ya que aunque hay aspectos de mi vida que no me gustan por miedo, no me atrevo a pisar mi zona de aprendizaje. Por ejemplo, viajar sola me da susto, tengo miedo a lo desconocido y a no tener a mi familia en otro país cuando la necesite. Por ello, hoy por hoy no quiero ir de Erasmus o de intercambio. No obstante, al ser consciente de que estoy perdiendo una gran oportunidad, quiero esforzarme por superar ese miedo y por fin hacer lo que verdaderamente quiero. En conclusión, quiero decir que el aprendizaje más relevante de esta asignatura ha sido seguir creciendo como persona, siendo cada vez más consciente de la realidad a la que me voy a enfrentar en unos años, y aumentando cada día mis recursos para llegar a ser una buena educadora. Sin darle más importancia a la calificación numérica, en una frase me autoevalúo diciendo que valorando mis aprendizajes, mi esfuerzo y compromiso con la asignatura, mi nota ideal sería un 9,5, ya que entiendo que el 10 es la perfección.